Hoy vamos a hacer un ejercicio acerca de análisis de la cantidad de movimiento en sistemas de flujo. Entonces, el enunciado dice así: el chorro de agua que sale por una tobera de 10 milímetros es de 10 milímetros de diámetro y choca contra una superficie semiesférica. Halle la fuerza que hay que realizar para que la superficie no se mueva, donde el caudal es de 0.001 metro cúbico por segundo. Entonces, este es el diagrama. Vamos en primera instancia a considerar que va a ser bidimensional el comportamiento del flujo. Entonces vamos a poner un plano de esta forma, donde la dirección más I va a estar en esta posición y la más J acá, y sus contrapartes en los otros extremos. El desarrollo. Primero vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Entonces la superficie semiesférica va a ingresar fluido por esta sección, que va a tener una presión de entrada y va a tener una presión de salida, que es por las partes por donde va a salir el flujo. Y las fuerzas que van a encontrarse en la superficie semiesférica van a ser estas que están señaladas en rojo, que van a ser siempre ortogonales a la superficie y van a contrarrestar el efecto de la presión en el movimiento de traslación de la superficie semiesférica. Y van a estar estas azules, que van a ser tangenciales a la superficie semiesférica y son las que van a ejercer un movimiento de rotación. Entonces, estas dos fuerzas van a contrarrestar que, que la superficie hemisférica se traslade o rote. Y un diagrama de velocidades de esta forma, donde va a tener una velocidad de entrada y una velocidad de salida. Entonces, vamos a plantear el análisis de la cantidad de movimiento en el sistema de flujo. Como vimos en los diagramas, las fuerzas que generadas en este sistema solo van a estar en la coordenada Y, o sea, en la coordenada J. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual al cambio de materia en el volumen de control, más la materia que atraviese la superficie de control. Entonces, también la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la presión sobre la superficie de salida menos la presión sobre la superficie de entrada, que las vamos a cancelar porque la presión va a actuar isométricamente dentro de toda la superficie. Entonces, las fuerzas que actúan por un lado se contrarrestan con fuerzas del sentido contrario que afectan al lado contrario de las superficies de las caras. Entonces solo vamos a encontrar dos fuerzas. Una fuerza debida a la reacción, que va a evitar que la superficie semiesférica se traslade, y la otra fuerza que va a hacer que la superficie semiesférica gire o rote respecto a un eje. Entonces vamos a hacer la sumatoria a este par de fuerzas, la vamos a llamar FLY. Entonces vamos a tener que FLY, como es régimen estacionario, el cambio en el tiempo de, de la materia en el volumen de control va a ser cero. Entonces solo nos va a quedar esta expresión. Como sabemos, si los perfiles de velocidades son constantes y vamos a asumir eso, esta integral de superficie la podemos aproximar a esta expresión, que sería la masa que entra menos la masa que sale. Entonces nos quedaría esta expresión: masa, factor común de la velocidad de entrada más la velocidad de salida. Si asumimos que la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, tenemos que la fuerza va a ser igual a 2 veces el flujo másico por la velocidad de entrada. Y despejamos esa velocidad en función del caudal. Entonces acá tenemos que la velocidad va a estar dada por caudal sobre área, que va a ser pi por 0.01 metros, que va a ser el diámetro del chorro al cuadrado, dividido en 4. Y reemplazando y despejando, la fuerza va a ser igual a 25.46 newton.